Saludos, hablaremos de un tema sumamente importante para la prevención de caries en odontología, se llama selladores de fosas y fisuras. Este es un material diseñado específicamente para, de una manera micromecánica, proteger las superficies oclusales de los dientes para evitar el contacto directo de las bacterias y los ácidos que producen sobre esas zonas oclusales que son susceptibles y pueden convertirse en caries. Cuando yo hablo de estos materiales, de estos selladores de fosas y fisuras, vamos a ver que fueron introducidos en la década de 1970 y fueron evolucionando de maneras diferentes, iniciando con los selladores de primera generación que necesitaban obligatoriamente la presencia de una luz ultravioleta para ser fotopolimerizados. Siguió evolucionando, apareció un nuevo tipo de sustancia que fraguaba químicamente, es decir, que no necesitaba la presencia de esta lámpara halógena para fortalecerse, para endurecerse. Siguió avanzando, apareció uno que fraguaba simplemente con luz visible. Estos selladores pueden venir con componentes inorgánicos que le van a agregar carga para darle mayor resistencia, pero van a tener algunos inconvenientes, principalmente en la oclusión, como veremos más adelante, y hay otros materiales de selladores de fosas y fisuras que no tienen relleno, que son los preferidos hoy mismo. Cuando yo hablo de estos materiales, también van a venir materiales que tienen presencia de flúor en su composición y otros que no tienen presencia de flúor porque son realizados a base de resina compuesta. Un material, un elemento imprescindible para la elaboración de este procedimiento va a ser la presencia de una buena lámpara fotopolimerizadora. Una cosa que es importante mencionar, que esta lámpara va a emitir una luz muy potente de un color azul intenso y no es conveniente verla directamente porque puede afectar nuestras retinas. Esa luz tenemos que verla a través de unos filtros especiales de color ámbar que pueden venir directamente colocados sobre el pistilo de la lámpara o pueden venir en forma de lentes protectores para evitar riesgos innecesarios. Cuando yo hablo de los tipos de selladores de fosas y fisuras, el preferido actualmente son los de a base de resinas compuestas. La resina compuesta tiene un componente fundamental que se llama bis-GMA, bisfenol a glicidil metacrilato, y es el componente principal para que perdure a través del tiempo. Hay otros tipos de selladores de fosas y fisuras que tienen en su composición lo que se llama ionómero de vidrio, que tiene la ventaja que puede liberar flúor. Aunque tenemos esas dos opciones, generalmente se utiliza más el de resina compuesta porque es más duradero. Ahora, cuando tengo un paciente que tiene un alto riesgo de caries y necesito presencia constante de flúor, utilizo los de base de ionómero de vidrio porque tiene la ventaja que cada vez que coloco flúor sobre sus superficies se recarga de flúor y son efectivos para evitar esa caries. Entonces, los más duraderos son los de base de resina compuesta, los de base de bis-GMA, los más convenientes para producir un ambiente de protección con liberación de flúor permanente son los de base de ionómero de vidrio. Oigan la diferencia entre cada uno. Uno es más resistente, los de resina compuesta, por lo tanto, se utilizan más actualmente. Cuando yo hablo de la forma en que se van a polimerizar, como van a endurecer, tengo dos tipos de elección de materiales de selladores de fosas y fisuras. Tengo los de fotocurado, que son los que se están usando más actualmente, porque tengo mejor manera de manipularlo, tengo menor riesgo de que se me llenen de burbujas de aire, tengo
mejor dominio del tiempo, la técnica es más simple, más sencilla, y tengo los de autocurado o los de fraguado químico que tienen la desventaja que tengo que esperar el tiempo reglamentario para que pueda reaccionar y fraguar a su debido tiempo. Entonces, actualmente los preferidos son los de fotocurado, los que necesitamos la presencia de esa lámpara que va a emitir esa luz intensa que va a ayudar a que fotopolimericen. ¿Por qué yo debo utilizar selladores de fosas y fisuras en pacientes principalmente jóvenes? Porque la mayoría de las lesiones de caries en niños y adolescentes tienen asiento en la superficie oclusal y todos sabemos que el flúor, donde menos efecto actúa sobre la superficie del diente, es precisamente en la cara oclusal. Hace más efecto en las superficies lisas o en las superficies proximales. Existen grupos especialmente necesitados de selladores, esos pacientes de alto riesgo de caries, y más vale, siempre, más vale la prevención que el tratamiento. Recuerden que la prevención primaria es la ideal en odontología, evitar que sucedan los problemas, mejor evitar que solucionar. Las indicaciones de los selladores de fosas y fisuras: tenemos fosetas y fisuras muy profundas y que sean muy retentivas, fosetas y fisuras profundas pigmentadas. Vamos a ver que ya hay superficies oclusales de esos dientes que comienzan ese proceso de mancha blanca o pueden tener ya una pequeña mancha que no necesariamente necesito hacer una preparación cavitaria, hacer una obturación. Simplemente colocando este material puedo evitar la evolución de caries y puedo evitar la formación de caries. Caries de fosas y fisuras que se limiten solamente a esmalte, caries que son muy superficiales, que la puedo detener en ese momento. Ningún signo radiográfico de caries interproximales. Si ya yo tengo una caries a nivel interproximal entre el espacio entre diente y diente, ya no está indicado esto, sino que ya tengo que solucionar de otra manera. Determinar el estado de erupción del diente, generalmente cuando voy a aplicar el sellador de fosa y fisura, siempre es bueno que el diente sea de recién erupción, que sean dientes jóvenes, pero que tengan el espacio suficiente de erupción que me permita hacer un buen aislamiento. ¿Cuándo no debo utilizar? ¿Cuáles son las contraindicaciones para utilizar selladores de fosas y fisuras? Cuando tengo fosas y fisuras bien cerradas con autolimpieza o que sean bastante amplias, bastante expuestas, que no me va a acumular ninguna placa bacteriana sobre ellas. Cuando hay evidencia radiográfica de que necesito hacer obligatoriamente una obturación en el espacio proximal, cuando hay ya presencia de muchas lesiones interproximales o ya de obturaciones o restauraciones, que ya no voy a ganar nada con este procedimiento, con dientes que están erupcionando y todavía están cubiertos por encía, que todavía no están en el plano oclusal correcto, y cuando yo tengo un diente sano por más de 1 o 2 años, que ya yo sé que es poco probable que a ese paciente se le vaya a producir caries dental. Esas son las contraindicaciones. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento de aplicación del sellador es muy simple. Cualquier persona con un mínimo entrenamiento es capaz de realizar esta técnica. Incluso con esto que vamos a hablar hoy, ustedes van a ser capaces de hacer este procedimiento si lo hacen paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es un buen aislamiento del diente, lo que se comienza ante todo con una buena profilaxis, con ausencia de flúor, preferiblemente con piedra pómez. Se hace muy buena profilaxis, se lava muy bien, se seca muy bien, se aísla, se pueden hacer de maneras diferentes, lo vamos a conocer, para evitar la humedad en la superficie dentaria. Después se va a utilizar un agente grabador
un ácido especial que se utiliza por espacio de 20 segundos aproximadamente. Después se va a lavar muy bien, se va a aspirar todo ese contenido de ese ácido, esos residuos que quedan, ese resto de humedad, de agua. Después se va a secar muy bien con aire comprimido a presión. Se va a colocar de nuevo aislamientos diferentes y vamos a obtener que esa presencia de ácido en la superficie de los dientes va a dar un aspecto blanquecino de forma blanco mate, como si fuera una desmineralización. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero químicamente, y ya estamos listos para comenzar a aplicar principalmente en las superficies oclusales estos selladores. Entonces ya hablamos que el primer paso va a ser una buena profilaxis. La profilaxis se puede hacer de múltiples maneras, principalmente la que más se utiliza es con esos cepillos rotatorios comunes para hacer profilaxis en el consultorio dental, pero con pastas que no tengan flúor, preferiblemente con pastas a base de piedra pómez. Pueden haber otros procedimientos para hacer esa limpieza a nivel oclusal con un aparato también que se usa en odontología, se llama Profijet, que es un aparato que lanza partículas de aire con soda y va a limpiar perfectamente bien cualquier tipo de superficie, o puede ser con la utilización de microarenadores con aire abrasión, con óxido de aluminio, o puede ser con el mismo paciente, si se va a hacer en odontología comunitaria, con un cepillo de dientes, cepillándose muy bien, o la forma más agresiva y la que ya menos se está utilizando actualmente es con una fresita bien finita, ampliar un poquito esos surcos, esas fisuras, para ancharla y para que el medicamento que se va a colocar actúe de mejor manera. Cuando yo hablo de la aplicación de estos selladores, cuando ya terminé el primer paso, que fue la profilaxis, la limpieza de la superficie oclusal, voy a aislar. Aislar significa mantenerlos lejos de la humedad. Lo puedo hacer de dos maneras. La más utilizada y la que más se sugiere es con aislamiento relativo, que es con rollos de algodón en el sector superior, se pone en el fondo del surco de la cara vestibular. En el sector inferior se coloca, se le pide al paciente que levante la lengua, se ponen unos rollos de algodón que ya vienen prehechos, se coloca uno en la parte lingual y uno en la parte oclusal. También hay otro sistema que es más seguro, pero tiene limitantes cuando se va a hacer selladores de fosas y fisuras en la boca entera, que es el aislamiento absoluto, que es a través de un dique de goma que se utiliza sobre la superficie de cada diente, y ahí te va a aislar completamente cualquier humedad que llegue a la boca de ese paciente. Es decir, que tenemos dos maneras de que yo puedo hacer el control de la contaminación de la saliva sobre la superficie de los dientes, o con aislamiento relativo, utilizando rollos de algodón, o con el aislamiento absoluto con diques de goma. Cuando yo hablo del tercer paso, que ya yo limpié, lavé, sequé, cuando yo ya usé el dique de goma, que el diente está seco, yo necesito entonces preparar la superficie dentaria. Eso se llama aumentar la superficie. Voy a preparar esa superficie dentaria para que esos selladores de fosas y fisuras, que son hechos principalmente con elementos que se van a unir químicamente al diente, tengan una mejor adhesión a ese diente. Y voy a utilizar un material que se llama grabado ácido. Ese grabado ácido va a venir en forma de gel o de líquido. Preferiblemente usamos el gel, como estamos viendo en la foto, y va a llamarse ácido fosfórico al 37%.
Este ácido fosfórico lo que va a hacer es que va a desmineralizar la superficie del diente, va a producir micro retenciones, el diente se va a dejar actuar esta sustancia solamente donde vamos a colocar el sellador de fosas y fisuras por espacio de 20 segundos, se lava muy bien por el doble de tiempo, se seca muy bien, se verifica el aislamiento, si es relativo, se cambian los algodones, si es absoluto, no hay ningún inconveniente, se sigue el proceso y cuando ya tiene un aspecto blanco tiza, entonces vamos a comenzar a colocar estos selladores. Así simple es. Esos selladores, entonces, iniciamos la clase diciendo que existían tipos diferentes. Van a venir unos selladores que tienen cargas inorgánicas, significa que tienen materiales como sílice, cuarzo, pequeños minerales que le van a dar mayor resistencia y se van a desgastar mucho menos y van a ser duraderos, pero el inconveniente que tiene es que me van a elevar el volumen y posiblemente cuando vaya a ocluir, cuando vaya a masticar, me quede elevado y tengo que pulirlo un poquito, o tengo los que más se utilizan en la actualidad, que son selladores sin carga, que son los preferidos ahora porque son más líquidos y van a penetrar en espacios micrométricos, es decir, en sitios donde sea sumamente pequeñito, cualquier pequeña grieta que ni siquiera se vea a nivel visual. Estos son los preferibles. Ya hablamos que el sistema de polimerización, el sistema de fraguado, puede ser o químicamente, es decir, que sea autofraguado, se van a mezclar los componentes que vienen y se va a colocar sobre la superficie del diente, o vamos a tener los que también se prefieren utilizar en la actualidad, que son los que se van a fraguar físicamente, es decir, por medio de la polimerización con una lámpara especial de uso de odontología que va a emitir esa haz de luz bien potente. Aquí vemos en esa foto la secuencia de cómo se va haciendo este proceso. Cuando ya yo hablo, ya lo hablamos hace un segundito, de cómo yo voy a seleccionar, cómo yo voy a elegir ese sellante, ese sellador de fosas y fisuras. Entonces siempre voy a elegir los que no tengan carga, porque van a penetrar mejor, van a interferir menos en la oclusión y generalmente, aunque van a venir selladores de colores diversos, generalmente yo utilizo un sellador que tenga un contraste con el color normal del diente para saber dónde está colocado. Por si acaso fracasa, por si acaso queda un poquito saber dónde no cubrir de la manera correcta. Por eso yo voy a tener selladores que van a venir con colores diferentes, de color transparente, con el color del diente, con color rosado, van a venir fotopolimerizados o autopolimerizados y generalmente lo que se hace es que se elige un tipo de color ligeramente diferente al diente para tener mejor control del comportamiento de ese sellador en la superficie del diente. Entonces ya esto es repetitivo, ya esto es simplemente para que se recuerden perfectamente bien cuáles son los pasos. Limpiar la superficie oclusal, principalmente con piedra pómez y ausencia de aceite, ausencia de flúor en esa piedra pómez. Aislar, lavar muy bien, que no queda ninguna partícula. Lavar muy bien, aislar y secar muy bien, puede ser con aislamiento relativo utilizando rollos de algodón o puede ser con aislamiento absoluto con dique de goma, grabar el esmalte por espacio de 20 segundos con ácido fosfórico, inmediatamente lavar muy bien por el doble de tiempo, aislar de nuevo, para mantener la superficie seca, secar todo muy bien con aire comprimido, y colocar el sellador en toda la fosa y fisura. Es muy fácil de aplicar. Recuerden que hablamos
que viene en condición líquida, simplemente usted va con la misma jeringuilla que trae, lo va a inyectar, no significa que lo va a colocar dentro del diente, simplemente lo va a dejar correr en la superficie oclusal del diente y podría tratar con un pincel o con una sonda, simplemente extenderlo y manipular lo menos posible para que no vaya a incorporar burbujas de aire dentro de él. Inmediatamente ya esté puesto, entonces vamos a polimerizar cada diente independiente, uno a uno, no todos juntos, uno a uno con su secuencia, con esta lámpara de luz halógena, y después de eso simplemente voy a comprobar la mordida, voy a comprobar la oclusión. Hay unos papeles especiales que parecen papel de carbón, que cuando usted lo coloca sobre la superficie de los dientes y ocluye y mastica, te va a marcar si hay un punto alto, y usted coge una fresa redonda, grande, a baja velocidad y pule un poquitito donde hay esa molestia, donde hay esa interferencia en la oclusión. Ya con esto ya terminamos la aplicación. Miren qué fácil se hace muy rápido y muy fácil. Entonces, aplicación del sellador, el sellador se debe aplicar en todas las fisuras que tengan mayor profundidad. Deben rellenarse esas fisuras, es decir, que haya un poquito de exceso para que cuando vaya fluyendo, cuando vaya entrando, vaya ocupando todos los espacios y no quede ningún espacio vacío, y que cuando acabe de llegar no me quede por debajo del plano de oclusión. Después que ya estoy perfectamente bien, voy a tener certeza que quede bien adherido a la superficie del esmalte del diente. Después que ya esté todo listo, voy a fotopolimerizar, voy a usar la parte del papel de oclusión, del papel de articular para chequear la oclusión, y ya está listo. Si acaso tengo que reparar, tengo que repetir todos los pasos, quitar todo y comenzar de nuevo. Pues entonces, por eso necesito tener la certeza que desde el principio quede muy bien, y ante todo que esté libre de humedad. ¿Son efectivos los selladores, sí o no? Los selladores de fisuras a base de resina son efectivos para prevenir la caries oclusal en poblaciones infantiles y adolescentes. ¿Por qué hablamos de población infantil y adolescente? Porque generalmente hablamos que estos selladores de fosas y fisuras ya no se utilizan después que el diente tiene cierta cantidad de tiempo erupcionado, y hemos visto que no hay posibilidad de que haya presencia de formación de caries. Entonces se va a utilizar siempre en dientes recién erupcionados, dientes jóvenes recién erupcionados. Es preferible usarlo en dientes temporarios o dientes permanentes. Generalmente se utilizan en dientes permanentes jóvenes, más que en los dientes temporarios. Tiene que ser un caso muy excepcional para ser utilizado en dientes temporarios. Generalmente en dientes permanentes jóvenes recién erupcionados. La retención del sellador es un parámetro crítico para evaluar la efectividad del mismo, es decir, que mientras más tiempo se retiene la superficie del diente, más efecto va a tener, porque va a evitar la presencia de esas bacterias en contacto directo con el esmalte. Entonces, mientras más tiempo yo tengo en contacto ese sellador, entonces más efecto me va a hacer. Por eso, periódicamente, cada 6 meses, cuando usted vea al paciente que le hace la profilaxis, va a estar verificando el funcionamiento de esos selladores. Si acaso falla, se quita un poquito, lo quitamos y volvemos y los rehacemos. Y así vamos a mantener perfectamente bien sanos estos dientes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que ese sellador se mantenga fijo en la superficie del diente? Principalmente recuerden que tenemos que hacer una buena preparación, limpiar muy bien ese diente, secarlo muy bien, colocar ese grabado, mantener una superficie máxima perfecta para mejor retención, que esos dientes estén indicados para que se haga esa aplicación de este método,
y que generalmente los pacientes tengan presencia de fosas fisuras bien profundas, irregulares, retentivas. Ante todo, todo tiene que estar limpio y no estar contaminado, es decir, que no está húmedo. Si hay presencias de aceite, si hay presencia de sangre, de placa bacteriana, de humedad, de saliva, entonces no va a ser retentivo, va a fracasar desde antes de iniciar. Cuando yo hablo de cosas importantes, este es un resumen de lo que hemos hablado, de aspectos importantes de la efectividad de los selladores. Vamos a ver que los dientes que permanecen sellados, la protección frente a la caries va a ser sumamente elevada, va a ser muy difícil la presencia de caries en esos dientes, la formación de caries en esos dientes. Van a ser efectivos estos selladores tanto en zonas fluoradas como no fluoradas, y la retención del sellador, lo que acabamos de hablar, va a ser el parámetro clave para que esto funcione. Por eso tenemos que evaluarlo cada cierto tiempo. Y recuerden que entre los dos tipos de selladores que existen, los de base de ionómero de vidrio o los de a base de bis-GMA o resinas compuestas, los principales, los que más debemos elegir son los de resina compuesta sin carga inorgánica. Esos son los parámetros, eso es como un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, recuerden que aunque el diente tenga caries presente, pero si es superficial, es decir, si son manchitas superficiales a nivel de esmalte, es una indicación número 1 para colocar esos selladores de fosas y fisuras, porque en el mismo momento que yo lo sello, voy a eliminar la función activa de las bacterias, se van a eliminar y ya no va a seguir creciendo ni destruyendo tejido dentario esa caries dental. Muchos de los dientes cariosos sellados se han diagnosticado sanos después de 3-5 años, es decir, que se detiene el avance de caries. Está comprobado científicamente. En lesiones grandes se presenta una disminución de población bacteriana, pero se presenta también la detención de proceso carioso, pero tengo que tener cuidado para el momento de elegir. Significa que si ya es una caries abierta, ya no está indicado este sellador de fosas y fisuras. Estoy hablando de lesiones grandes, pero que sean a nivel superficial, a nivel de esmalte simplemente. Y los estudios indican que existe una disminución en los microorganismos en la dentina afectada cubierta con el sellador. Si ya hay caries activa y una caries un poquito grande, una lesión un poquito grande, cuando se sella esa superficie dentaria, al no tener manera de cómo alimentarse esas bacterias, se van a disminuir y van a desaparecer y el proceso carioso se va a detener. Es decir, que está comprobado científicamente. Riesgos de los selladores. ¿Qué riesgos pueden tener? Vamos a tener 3 tipos de riesgos. Un riesgo de crecimiento bacteriano por debajo del sellador, un riesgo derivado si se cae un poquito o totalmente el sellador, o un riesgo dependiendo de la composición química de ese sellador, cómo puede afectar al ser humano. Entonces, cuando hablamos del primer riesgo de los selladores bajo crecimiento bacteriano, está demostrado que inmediatamente se coloca un sellador sobre la superficie dentaria, no hay ninguna actividad del ácido de esa bacteria en dañar ese diente. Inmediatamente se va a detener el potencial cariogénico, es decir, que ya en ese momento se detiene, se convierte en cariostático, se detiene la creación, la generación de caries nueva, y la que hay se detiene. Es decir, que si se aplica de forma correcta, no vamos a tener ningún riesgo de crecimiento bacteriano debajo de esas superficies. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo
un sellador de fosas y fisuras y se quita un poquito o se quita completamente, no va a pasar nada, va a hacer exactamente lo mismo si no hubiera tenido puesto un sellador, va a tener los mismos riesgos. Es decir, que un diente que no tiene sellador y uno que está deficiente van a tener exactamente los mismos riesgos de poder tener caries. No significa que porque yo puse un sellador y se quitó, el diente va a ser susceptible, no. Significa que le quité la protección y van a tener los mismos riesgos que tenía antes de tenerlo puesto. Y el riesgo derivado de la composición química del sellador, voy a tener inconvenientes, voy a tener problemas por el bisfenol A que está hecho, me va a dar problemas estrogénicos, va a ser más susceptible, a aumentar cambios hormonales en la persona que lo reciba. No, está demostrado que no se ha encontrado ningún riesgo extra a la exposición de estos materiales. No, al paciente no va a ocurrir absolutamente nada negativo, simplemente aportes positivos. No va a afectar absolutamente en nada la salud del paciente. Entonces no hay ningún problema. Esto que yo tengo aquí es un resumen de lo que acabamos de hablar, de las partes importantes. La exposición a bisfenol A procedente del sellador no supone un riesgo para la salud humana. La pérdida parcial o total de un sellador no hace que el diente sea más susceptible a generar caries, o la caries incipiente limitada en el esmalte. Si yo coloco un sellador, ya no va a avanzar más, ya no voy a condenar a ese diente a hacer una preparación cavitaria y poner una obturación. Significa que en ese mismo momento se va a detener el proceso carioso. Eso es, en resumen, lo importante que hemos hablado en este momento. ¿Cuáles son las personas más necesitadas de los selladores de fosas y fisuras? Las poblaciones infantiles y adolescentes con un alto riesgo de caries. Son las personas seleccionadas para colocar estos selladores. Cuando un paciente es adulto joven que tiene dientes recién erupcionados y tiene un alto riesgo de caries, se podría colocar estos selladores. En la población infantil y adolescente, los dientes con mayor indicación son los primeros y segundos molares permanentes. Son los dientes que más se seleccionan para colocar los selladores de fosas y fisuras, aunque también se incluyen los premolares. La parte palatina de los dientes anteriores, también una zona muy susceptible a que haya presencia de caries. También esa zona, cualquier sitio de los dientes donde hayan fosas y fisuras, es susceptible a tener caries. Entonces toda esa zona también es susceptible a colocar selladores de fosas y fisuras. ¿Qué ocurre con los dientes de la dentición temporaria? Aunque sí se puede colocar, generalmente no se utiliza en dientes temporarios a menos que sea un diente o un paciente con muy alto riesgo de caries. ¿Por qué? Porque los dientes temporarios tienen una constitución morfológica diferente al diente permanente y la retención es inferior al diente permanente. Por eso hay que seleccionar muy bien al diente temporario en que se va a colocar el sellante de fosas y fisuras. Y para concluir esta parte, sellador de fosas y fisuras, tenemos que hablar que este sellador es componente esencial del paquete preventivo de salud oral, porque se va a utilizar siempre sellando la superficie oclusal, donde hay una fosa, una fisura profunda, retentiva. Una vez que se coloca ese sellador, ya no me descuido de él, sino que le voy a dar seguimiento para que esa función retentiva me haga el efecto adecuado. Es decir, que cada vez que yo tenga al paciente de visita en el consultorio, tengo que chequear cómo están funcionando estos selladores. Vamos a ver que ese uso de selladores, cuando yo
utilizo flúor sobre la superficie de los dientes, se van a recargar y me van a hacer mayor efecto posible, y la caries puede eliminarse por completo si se utiliza un sellador y se utiliza un enjuague bucal con flúor, el cepillado adecuado, el uso del hilo adecuado. Inmediatamente desaparece esa presencia de caries en la boca de ese paciente.